Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, tú has sido bueno con nosotros. Pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón, que nos ayudes y que podamos hoy glorificarte y exaltarte como es debido. Gracias por cada persona, Señor, que nos está escuchando. Ayuda a que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra y a que podamos aplicarla para gloria, honra y alabanza tuya. Dejamos en tus manos una vez más este mensaje, pidiendo que lo podamos expresar con claridad, conforme a tus palabras, a lo que tú hace tantos años quisiste decir. Por eso, Padre Precioso, pedimos tengas misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Cuando llegamos al capítulo 11, lo conocemos como el capítulo de la fe, son los capítulos más conocidos, más bonitos. Y en ese capítulo uno descubre cómo creer en Dios y cómo vivir por fe. Y es algo bien interesante. Pero recuerden que el libro de Hebreos es un libro escrito a personas judías que se habían convertido al cristianismo y que estaban ahora, que están siendo afligidas, molestadas y que quieren, están pensando o consideran la idea de devolverse. Hoy diríamos que son cristianos que se están cansados de las circunstancias y de estar agobiados, y el autor de Hebreos quiere mostrarles a ellos algo muy importante. Y es que hay algo que los puede sostener en medio de esas cosas, y ese algo se llama la fe. En los primeros capítulos de Hebreos, los primeros 10, no va a ser nombrada mayormente, va a ser nombrada un par de veces. Pero cuando llegamos al capítulo 10, la fe empieza a ser nombrada en el 10:22, cuando él dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ahí ya empieza a hablar de la fe. Hasta ahora todo lo que es antes de este capítulo ha sido centrado en Jesucristo, en la obra de Cristo. Nos ha explicado cómo su muerte, su sacrificio, su sacerdocio, nos abre la presencia, nos abren el camino hacia la presencia de Dios. Pero para que ese camino sea fuerte y sea firme, se necesita la fe para que caminemos en él. Y muchos cristianos hoy en día, eso es lo que realmente nos está haciendo falta. Entender que no solo es haber recibido a Cristo, sino que es tomar las cosas de Cristo, seguir en su camino con algo que es lo único que nos puede sostener, la fe. Nosotros hoy podemos acercarnos al Señor con plena certidumbre, como dice la palabra de Dios, creyendo que Él existe, creyendo que lo que el Señor Jesucristo nos ha dado la entrada al Padre, como lo decía el versículo anterior. Y por eso el autor de Hebreos nos dice y nos recuerda algo que está sacado del Antiguo Testamento: el justo vivirá por la fe. Si nosotros realmente estamos en el Señor, el trabajar con la fe, el vivir por fe, es una obligación en el creyente. Una obligación. Y por eso es tan importante que entendamos que nosotros, como lo dice el mismo texto, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Quieres saber cómo mantenerse fuerte a lo largo del tiempo? Necesita tener la fe que vamos a estar hablando acá. Esa fe espectacular que nos muestra Hebreos 11. Una fe sin precedentes, una fe que preserva el alma. Así se llama el mensaje de hoy, la fe que preserva el alma. Cuando llegamos aquí al capítulo número 11, y después de haber pasado por todos estos capítulos que dignificaban al Señor, el autor de Hebreos comienza con una definición. Interesante. Y para eso tenemos que entender claro qué fe es la que estamos hablando, o qué fe es la que se está describiendo acá. El autor de Hebreos va a empezar con una definición abstracta, muy interesante respecto a eso, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a entender, y es qué clase de fe es esa la que él está pidiendo que nosotros tengamos. Dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Sabe qué significa eso?
Es vivir con la confianza de que Dios va a cumplir lo que prometió. Significa, es una fe en lo futuro, en el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho. Mm, interesante. Y como creo en eso que va a pasar en el futuro, eso me ayuda a vivir en el presente. Mm, uy, si yo creo en las cosas futuras, con más razón puedo vivir acá en el presente, sabiendo que si Dios un día va a cumplir allá, mientras lo espero, seguiré viviendo por fe acá. Por tanto, el creyente, siempre en esta clase de fe que estamos mirando, está esperando la venida del Señor Jesucristo. Estamos esperando el establecimiento de su reino. Estamos esperando el momento en que Él sea declarado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos esperando vivir en esa ciudad celestial que Él ha preparado. Disfrutar de esa herencia eterna que Él tiene reservada para nosotros en los cielos. Y ahora vivimos pensando en eso, ¿listo? Yo sé que yo voy para allá y eso me anima, me sostiene mientras llegamos allá. Y vamos a vivir de tal manera, mientras llega ese día, hasta que Cristo aparezca, de tal forma que demostremos la fe genuina. Eso es lo que Él quiere, el autor de Hebreos, que hagamos. Pero si yo no tengo esa convicción de que Dios un día va a cumplir su palabra, nadie puede vivir para Él. Porque va a vivir es para los placeres, para los bienes de este mundo, como si fueran la finalidad de la vida. Y wow. Y por eso tenemos que aprender a vivir para que, como dice la palabra, no nos avergoncemos cuando Él regrese. Tendremos que aprender a vivir por fe. Ahora, muchas personas se han desviado del camino siendo cristianos y no tienen esa convicción de vivir por fe y pensando en lo futuro, en las cosas que vienen. Y cuando no se piensa en lo futuro, ¿para qué se vive? Para las ambiciones de este mundo, para nuestros propios deleites, pensando que la vida realmente es eso. Y eso es vivir sin fe. Vivir con fe es, yo sé que me espera allá y voy a caminar lo más cercano al Señor para poder llegar a eso que Él tiene. Y vivir sin fe es exactamente lo contrario. No tener esa convicción, no pensar en las cosas futuras y soltarme de eso y empezar a vivir para las cosas de acá. ¿Y por qué nos toca vivir mirando eso? Porque la misma Biblia lo dice. El creyente verdadero no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, que eso es 2 Corintios 4:18. Entonces, vivir por fe es vivir en la plena confianza de lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Es vivir con la certeza de que eso que esperamos un día va a estar, va a ser cierto. Mm. Ahora recuerden que hay varias clases de fe. Hay una fe salvadora, que fue la con la que nosotros conocimos a los cristianos, como nos volvimos cristianos. Es una fe donde depositamos nuestra confianza. Wow, ese es el asunto. Esa fue la fe que tuvimos en el primer momento en que creímos en el Señor Jesucristo. Una fe que si es verdadera, perdurará para siempre, desde el comienzo hasta el final. Mm. Pero también hay otras clases de fe. Hay una fe en el cuerpo de doctrina, en todo lo que es las enseñanzas bíblicas. Hay una fe práctica, que es una fe en las promesas que Dios tiene. Pero recordemos que el autor de Hebreos le está hablando no a personas no creyentes. Todos estos eran creyentes. Esta no es una fe en la cual el autor de Hebreos le dice a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. No, no es esa fe. No, no, no es esa clase de fe. No es una fe eh, para salvación. Le está hablando a creyentes y le está diciendo que estamos hablando de una fe que vamos a llamar una fe madura. En una fe madura. Ahora, la gente critica mucho que nosotros tengamos fe. Dice que eso es un suicidio intelectual. Que uno cree ciegamente pero yo quiero dejar claro antes de pasar a la fe de la que está hablando Hebreos 11, que nuestra creencia no es una creencia ciega, no. Nosotros realmente creemos en el Señor Jesucristo que vino hace 2000 años, un hombre real, que vivió en este mundo y que fue crucificado, que resucitó.
O sea, en pocas palabras, es una fe que mira hacia atrás. Hoy lo vemos también y esperamos en el futuro su venida. Pero cuando miramos hacia atrás no lo hacemos ciegamente. Miramos y alimentamos nuestra fe con base a los hechos, a los testimonios, a las cosas que se han vivido. Uno se llena de argumentos y se va convenciendo, el Señor nos va convenciendo. Hasta que aquel Jesús histórico que vino se va haciendo, afirmando en nuestro corazón y creemos en él. Wow. Ese es el con el que creímos, el que está atrás. Nos contaron de él, sabíamos de él, pero empezamos a reconocer más cosas. Él empezó a mostrarnos que era real y creímos en él. Pero el autor de Hebreos ahora quiere que vayamos un poquito más allá, que caminemos, que vayamos a una fe que es mucho más práctica. Es la fe con la que tenemos que vivir de aquí en adelante y la única que nos puede sostener. En la Biblia se llama como viendo al invisible, una fe que aunque no lo vemos nos sostiene a lo largo del camino, como dice Hebreos 11:27, como Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Entonces hay una fe que mira atrás, que nos salva. Hay una fe en la cual que estamos agarrados del invisible y es la que nos va a mantener y va a hacer que esos momentos complejos y difíciles sean fáciles de pasar. Pero también ahí creemos en lo que viene, en el futuro. Y esa es la fe también en los eventos futuros. O sea que la fe tiene una dimensión hacia el pasado, tiene una dimensión hacia el presente y una dimensión hacia el futuro. El autor de Hebreos en esta porción nos está hablando de la dimensión en el presente, de cómo vivir mientras llega el Señor Jesucristo y cómo seguir confiando en las promesas del futuro. Y esa es una parte muy bonita. Ahora, lo importante de mirar todas estas cosas es entender. Nosotros llegamos al Señor mirando al pasado porque empezamos a mirar, nos contaron la historia de Cristo, nos dieron evidencias de todas las cosas y fuimos mirando y fuimos verificando y el Señor nos fue convenciendo. Ese fue el punto, así comenzó. Empezó razonando, investigamos, hasta que finalmente, y es más, al principio seguramente nos negamos a creer porque era muy racional el asunto. Pero gracias al Señor, ya que Él nos iluminó y nos convenció de que éramos pecadores, finalmente las evidencias bíblicas nos prepararon para tener esa fe y llegar y decir, sí, listo, Jesús es el Señor, lo necesito. Ese es el punto. Y después de haber entendido eso, ahora tenemos que aprender a vivir en esa fe que el Señor nos coloca de aquí en adelante. Ahora, la vida de fe de un creyente maduro es la vida de alguien que espera de algo que no ve. Un creyente maduro no vive bajo la certeza de cosas que puede tocar, palpar, no, de las cosas que no ve. Está mirando siempre normalmente hacia el futuro. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera. No lo estoy viendo. La convicción de lo que no se ve. Wow. Pero que aclaro, para salvación la fe no es ciega. Es a través de evidencias, de razonamientos. Decir que una persona crea ciegamente no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no, mire, compare, mire, examine, escudriñe, dése cuenta. Eso es, y no fue solo por razonar que llegamos. No fue que razonando, ay, sí, es verdad, no, fue mucho más que eso. Fue gracias a que el Señor, en medio de todas las cosas, por su infinita misericordia, nos iluminó a través de su Espíritu Santo. Ese es el punto. Las Escrituras reconocen que toda persona pensante necesita razones para creer y las provee en abundancia. Ese es el punto. Y no solo por esas razones es que creemos, sino por la influencia que el Señor ejerce sobre nuestras vidas. Así es la fe cristiana. Entonces, la fe cristiana no es un suicidio intelectual, como dicen algunos. No. Pero entre más vamos avanzando en el camino de Dios y estamos andando realmente con Él, vamos a empezar a experimentar esa fe presente en la cual me agarro del invisible y esa fe que no es otra cosa que esa esperanza en las cosas que vienen en el futuro. Esa es una cosa increíble. Y todo Hebreos 11 habla de la fe que tuvieron esos hombres.
Normalmente habla, si ustedes miran Hebreos 11, de esos hombres que tenían fe en las cosas que no habían por venir. Abraham, te multiplicaré como las estrellas del cielo y wow. Él vio eso, no, pero él siguió andando y la fe que está, que hace que estos hombres estén en ese capítulo de héroes de la fe, es la fe de estar confiando en el Señor, en las cosas que le fueron prometidas hacia el futuro. Si lee todos los estos, la mayoría de ellos, todas eran cosas hacia el futuro. Y ojo, la mayoría de estos hombres santos, como se llaman, mantuvieron su fe hasta el fin sin recibir lo prometido, sino enfocándose en el galardón en el futuro. Y esa es la fe del que el autor nos va a hablar. Una fe que mira hacia arriba y hacia el futuro, al presente y al futuro, y cómo nosotros tenemos que llevarla. Por eso cuando vamos ahí en Hebreos capítulo 11, los versículos 1 y 2, Hebreos 11, versículos 1 y 2 dice, después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pues por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El creyente, nosotros creemos en un Dios invisible. Pero pilas, también creemos en otras cosas que son invisibles. Creemos que el diablo existe, creemos en poderes espirituales, creemos que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios y no lo hemos visto. Creemos que Él intercede por nosotros y no lo hemos visto. Creemos que hay un trono del Señor allá arriba. Todo eso es invisible. Pero y para nosotros son realidades que un día se darán. Creemos en el retorno de Cristo. ¡Wow! Y no es que despreciemos lo que está acá. Para nada, no despreciamos nada de eso. Ahora, pero sí para Dios es muy importante que tengamos claro que esas son las cosas valiosas e importantes. Ahora, en este libro, los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban en riesgo de devolverse. Estaban considerando devolverse por las graves circunstancias que estaban viviendo. Estaban pensando en abandonar su fe en Jesús. Y el autor de Hebreos les explica lo insensato que sería eso. Y hoy muchas personas no entienden realmente qué es vivir por fe. Tienen muchas prácticas religiosas. Señores, las prácticas religiosas no son fe. Andar en una procesión así esté lloviendo y con granizo por 5 horas alrededor de un barrio cargando alguna vaina, eso no es fe. Subir a Monserrate de rodillas no es fe. Ese es el asunto. Algunos piensan que esa fe, esa clase de cosas, no, nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Ahora, recuerde que para los judíos, en los tiempos bíblicos, fe era coger desde el lugar donde ellos estuvieran y hacer un peregrinaje de cientos de kilómetros para llegar a Jerusalén a adorar al Señor. Participar en las ceremonias muy religiosas con sacerdotes vestidos de ropas espléndidas, con incienso, sacrificios, y ahí el elemento de visual era muy importante, muy interesante. Y entonces el autor de Hebreos les dice, eso no es fe, por ahí no es. Y por eso a ellos les está costando tanto, porque resulta que el cristianismo no tiene el verdadero cristianismo no tiene una fe visible. No es una fe que yo me cogí el pie de Pedro. No, el ala de Gaby, no, de vainas de esas. No, cuando uno asistía a un culto cristiano en el primer siglo, no celebraba sacrificios diarios, no quemaban incienso, nada de eso. Se iban a una habitación humilde, sin un templo ninguno, no vestían ropajes especiales, no había símbolos exteriores, nada. Todos iban ahí tal cual y simplemente compartían una cena donde había pan y vino. Y los símbolos judíos no estaban por ninguna parte. Señores, las realidades grandes de Dios son invisibles. Las realidades supremas de Dios son invisibles.
Pero el problema es que el hombre caído es materialista. El hombre de naturaleza, la naturaleza humana es materialista. La naturaleza humana se deja llevar fácilmente por la pompa, se deja deslumbrar por las cosas. Ah, interesante. Y obviamente, pues imagínese a un judío que ha estado metido en un sistema religioso visual, visible, decirle ahora no tiene que seguir nada de eso. Nada. Tienes que soltarte de esas cosas. Por eso, para ellos está siendo tan complejo y tan difícil. Por eso, ¿en qué consiste la fe? En la certeza de lo que se espera, en la convicción de, y se aclara, lo que no se ve. Y eso incluye ningún rituales, sacrificios, cosas de esas. No, no. Cuando uno sigue el camino de lo que la Biblia dice que es la fe, esas realidades invisibles, wow, estamos demostrando una genuina fe. Es decir, nuestra fe no está depositada en símbolos externos. Si usted dice, no, yo tengo mi fe en la crucecita que tengo acá, que me regaló un pastor no, pues eso no es. Nuestra fe no está depositada en símbolos externos, sino en realidades espirituales, en realidades invisibles. Los verdaderos creyentes siempre han vivido por la fe en las promesas de Dios y por el cumplimiento de ellas en el futuro. Ese es el punto. Ahora, si usted quiere confirmar esto, solo le hace todo lo que dice la Biblia respecto a estos hombres que se estudian en todo el capítulo 11 y podrá ver que cada uno de ellos hizo exactamente lo mismo. Y por eso, a veces, muchas personas prefieren esas religiones de símbolos, de cosas, porque les cuesta mucho andar en la verdadera fe. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir los creyentes? Los creyentes tienen que vivir sobre la base de las promesas de Dios, esperando su cumplimiento futuro. Si yo espero, y básicamente funciona de la siguiente manera, si yo tengo esa certeza en lo futuro, eso va a afectar cómo vivo el presente. Si yo estoy seguro que Cristo va a venir, que un día Él va a reinar, que yo voy a vivir con Él, eso afecta el presente, porque me hace pensar, yo para qué me mato acá si Cristo un día va a volver, si yo un día yo voy a estar en los lugares que Él ha destinado para mí, entonces eso me hace ver la vida acá totalmente diferente. Si usted quiere vivir en fe, tenemos que estar pensando mucho en las cosas eternas, en las cosas futuras. Tenemos que estar pensando allá. Tenemos que estar pensando eso. Y tenemos que estar nosotros mirando, uy, oiga, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? Es lo que pensemos constantemente del futuro, basado en las promesas de Dios, determinará cómo vivimos en el presente. Por eso la Biblia dice que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Por eso, señores, si queremos tener fe, la primera cosa que tenemos que hacer es tener la mente en las cosas futuras prometidas por el Señor. Y entonces la vida como la vemos cambia. La cosmovisión, la manera de ver las cosas acá totalmente se transforma. De eso se trata. ¿Cómo usted mira la vida? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es su visión de la vida? Y si su visión es muy materialista, es que usted no piensa mucho en el futuro con Dios. Si su visión es rematerialista, es que seguro todavía hay muchas cosas que usted no las piensa con el Señor. No las está pensando. Usted no piensa en el futuro, usted no piensa encontrarse con su Creador, no imagina estar con Él, no imagina estar en el cielo, no le anhela, no le llama la atención, y como no le llama la atención, usted prefiere vivir el presente acá y vivir en las reglas materialistas del mundo. Los valores de un cristiano son radicalmente diferentes a los valores del mundo. Porque nosotros vivimos esperando al Rey. Y tenemos por seguras las cosas invisibles. Y las cosas invisibles marcan nuestra vivencia en este mundo visible. Interesante, ¿no? Lo que yo piense del futuro y como lo ojo, y el interés que le ponga, la convicción que tenga de eso futuro determina cómo vivo en este presente. Y eso es algo increíble.
Pero el problema es que muchos cristianos, por no tener esa fe en el futuro, por no tener claro esa convicción allá en las cosas futuras, no están viviendo el presente de la manera que el Señor quiere que lo vivamos, o no lo estamos viviendo como la Biblia dice que debe vivirse ese presente. Por eso, la primera cosa y el primer ejercicio que tenemos que hacer al poder caminar con fe es empezar a centrarnos en todo eso, a tener en la mente constantemente el Señor un día me voy a encontrar con Él, voy a caminar con Él en el cielo, voy a estar en la ciudad que Él ha hecho para mí, todas esas cosas. Y eso sostuvo y sostendrá a todos aquellos que las piensen en este mundo tan complejo y tan difícil. Entonces la vida de fe, mira lo invisible. Primero, anticipa lo venidero. Y eso le permite andar en medio de este mundo tan complicado. Por eso hay que orar y pedirle en esta primera parte al Señor que nos abra esos ojos de fe. Que le dé gracias por sus promesas. Y pedirle que nos enseñe a confiar en ellas, en su fidelidad, en su cumplimiento. Que Señor, queremos creer, cumplir, que eso nos afirme en las cosas, y esa debería ser una de las primeras cosas. Entender que nuestra fortaleza no proviene de los hombres, sino del mismo, del Dios invisible. Y que queremos fortalecernos como viendo al invisible como lo hizo Moisés en su momento. Es lo que deberíamos hacer inicialmente para que la fe sea firmada, sea fuerte. Porque eso es lo que el autor de Hebreos desea. Ahora, el asunto era tan interesante para el autor de Hebreos que el autor de Hebreos dice, este énfasis en la fe es lo que va a ayudar a esas personas que dudan y que se sienten a veces que el mundo los aprieta mucho, que es muy difícil, a que tomen decisiones de cambiar. Eso es a lo que él se refiere allí. Entonces imagínense, si Dios nos pone en su palabra, quiere sostenerte en medio, que no se le mueva el piso, por favor, tiene fe. Una fe como la que estamos viendo, que está basada en estar pensando constantemente en las cosas futuras. Esa es la parte más interesante de la historia. Ese es como un primer punto. Cuando llegamos al versículo 2, dice, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Un estudio más adelante que no vamos a hacer ahorita es sobre todos esos hombres que estaban, nos muestra específicamente eso. Todos estaban mirando, esperando la ciudad celestial, es el cumplimiento de las promesas a futuro de Dios, todo hacia allá. Y todo eso les hacía vivir acá de una manera diferente. Que así es. Pero hay un punto más, cuando llegamos al versículo 3, casi hasta el versículo 6, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza un ejemplo que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y empieza a darnos una cantidad de nombres, por ejemplo en el 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El autor de Hebreos va a entrar en el texto y va a decir, va a hablar de la creación del mundo, después va a hablar de Abel, después va a hablar de Enoc, y nos habla, y después va a terminar el versículo 6 diciendo que la fe es un requisito para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que él quiere mostrarnos en los primeros versículos, sobre todo en el versículo, cuando vamos al versículo 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Interesante. Por la fe. Entonces él empieza por el caso de la creación. Nosotros creemos que todo lo que se ve, los cielos, las nubes, el firmamento, la estrella fugaz que usted, una estrella fugaz, ese tipo de cosas que usted ve, fue hecho, según el autor de Hebreos, y así lo creemos, de lo que no se veía, de lo que no se veía. Y es súper interesante. Ahora, en
En este capítulo específico, está hablando de Génesis, el capítulo 1 de la historia de la creación. Nos recuerda la doctrina de la creación, porque la doctrina de la creación es por fe. ¿Usted vio la creación? ¿Usted vio con Dios cómo hizo la tierra? No. Entonces, ¿cómo lo creemos? Pues por fe. Creemos que la palabra de Dios fue revelada y que nos contó cómo había sido. Y por eso dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, la fe acepta lo que no se ve ni se puede demostrar. No quiere decir que es irracional, que no tiene sentido. No, no es eso. Es porque tenemos una confianza en la palabra de Dios. Cuando llegamos a la fe salvadora, el Señor nos demostró que Él era Dios y por eso confiamos nosotros en Él. Y si nosotros creemos en la creación, que la creación es por la palabra de Dios, es porque Dios mismo nos ha conducido a ese conocimiento. Interesante, y no fue porque la vimos, ni porque vimos los extraordinarios acontecimientos de ese momento, ni porque algo científico estuvo allí. No, la fe mira lo invisible y admite como verdadero aquello que no se ve. Ese es el punto. Ahora, entonces, todo lo que vemos procede de lo invisible. Increíble, ¿no? Todo lo real, lo palpable, procede de una realidad más grande que es lo invisible. Ahora entendamos esto con algo que lo vemos todos los días. Conocemos quién es el hombre natural. En la Biblia el hombre natural es el hombre sin Cristo. Sin Cristo. Es un hombre que está desorientado por la caída, que está lejos de Dios, que no tiene una relación con Él, no tiene una relación cortada con Dios, y que lo único que tiene a su alcance el hombre natural es lo visible. Y tristemente es lo único que ve y para lo único que vive. Para él todo lo material es la realidad de la vida. Lo espiritual es inseguro y es cuestionable. Eso es una consecuencia de la caída. Por eso la mayoría de los seres humanos siempre buscan, yo me agarro esto, porque lo tiene a la mano. Y porque como consecuencia de la caída y de la relación con Dios, lo espiritual le parece cuestionable, inseguro, interesante. Ahora, el hombre natural obviamente tiene oído, tacto, pero tiene las facultades espirituales atrofiadas, dijo alguien. No le funcionan. Está vivo humanamente, pero espiritualmente está muerto. Y la Biblia dice que en sus delitos y pecados está muerto. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor y lo avive y le deje ver la otra parte que no puede ver, lo invisible, el mundo espiritual donde Dios actúa en su vida. Interesante, ¿no? Por eso el ser humano hoy actual, la mayoría de los seres humanos desconfían, solo se guían por lo físico, pero desconfían de lo espiritual. Y viven rodeados de personas que viven la vida literalmente en lo material. Increíble. Pero el que llega a Dios entiende que hay otra dimensión, que hay una dimensión espiritual. Ese es vivir por fe. Ese es el asunto. Nosotros creemos que este mundo material, físico, todo lo que está acá procede de lo que no vemos. Procede, y como dice aquí el texto, todo fue hecho por la palabra de Dios. Uy, fue hecho por la palabra de Dios. Qué interesante eso, ¿no? Por eso, lo que básicamente nos quiere decir es que el Señor habló y la creación se hizo. ¿Cómo lo hizo? No sabemos exactamente, pero sabemos que habló y se hizo. Y súper, eso es fantástico. Ahora, no, ¿cómo habló? Ni idea, seguro no habló como nosotros hablamos. Por la palabra de Jehová, dice la Biblia también en el Salmo 33, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es Salmo 33, 6 hasta el 33, 9. Él crea. Su palabra es poderosa y creadora. Wow, y eso es muy bonito, pero muy, muy bonito. Ahora, si eso es así, como lo estamos viendo ahí en el texto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el concepto que si uno quiere andar en fe, ya dijimos que la primera cosa es que yo tengo que en mi mente estar pensando en todo lo que Dios ha prometido, confiar y vivir para eso, vivir
Yo un día voy a estar con el Señor, tener esa convicción, esta no es mi casa está allá en el cielo. Pero también que las cosas que Dios ha afirmado hacer, las creamos. Eso es base de la fe. Por la fe creemos que fue constituido, por la palabra de Dios fue constituido el universo. Muy interesante. El Dios invisible dio origen a todo. Todo procede de lo que no se ve. Uy, qué chévere, qué bonito, qué bonito saber que todo fue hecho porque el Señor habló y simplemente se hizo. Por eso la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que eso es el Salmo 91. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mirar que una persona incrédula mira las estrellas y dice, ay, tan chévere. Están pensando por la... Y empieza a buscar ahí por qué letra lo están pensando. Pero ¿qué piensa un creyente? Dice, wow, Dios es fantástico. Miren qué belleza, miren qué grandeza. Interesantísimo es, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios nos muestra sus realidades, el espiritual lo reconoce, lo engrandece. El incrédulo no ve nada. Nada. Porque no tiene fe. Simplemente porque no tiene ninguna clase de fe. Increíble, ¿no? Por eso Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 1, el versículo 20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Interesante, las cosas invisibles de Dios, oiga, se hacen visibles. Entonces, lo que estamos viendo fue hecho de lo que no se ve, lo afirma Pablo, lo afirma el Señor. Cuando una persona lo cree, puede mirar más allá. Por eso es que nuestras familias que no son creyentes, la gente que está, no logra ver más allá, porque todavía no ha depositado su fe en Cristo, que permite ver y creer en aquello que no se ve. Entonces, por la fe nosotros entendemos la existencia de un Dios creador que no necesita ser demostrado por la ciencia ni negado por ella. Es eso. Pues por la fe alcanzamos esa convicción. El incrédulo mira a su alrededor y ¿qué ve? Materia. Solo materia. Cuando dice que entendemos haber sido constituido el universo, significa haber hecho, se traduce todas las edades. En términos de tiempo, dice, por la fe entendemos que Dios creó este tiempo para nosotros, para que vivamos en él. Uy, qué chévere. Y está atento a él y a lo que está ocurriendo. Por eso él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros. Uy, controlando. Dice la Biblia que todo se sostiene por él. Entonces la fe, señores, para terminar este punto, va más allá de la materia, va a lo espiritual, va más allá de las realidades físicas de la vida. Entonces la fe es la convicción, señores, de lo que no se ve. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué clase de fe tiene? ¿En verdad tienes una fe en la cual caminas en este mundo como viendo al invisible? ¿Esa es la clase de fe que estás experimentando? Solo tú lo sabes. Pero te puedo decir algo, si te gusta lo material, pero así en forma, y yo quiero más material, y quiero vivir acá, y la preocupación es por acá, y poco pensamiento en lo que nos espera con el Señor, pues es una fe materialista, no tiene nada que ver con la de la Biblia. Y seguro se te hace difícil la vida acá, porque aquí la vida no es como nosotros queremos. El autor de Hebreos da un par de ejemplos de dos personajes, Caín y Abel, para comenzar, hijos de Adán y Eva. Los dos, así como se vivían en el mismo barrio, fueron a la misma escuela, jugaban en la misma cancha. Pero cuando fueron a hacer el sacrificio, dice que Abel tomó de los primogénitos de las ovejas y Caín buscó una ofrenda del fruto de la tierra, pues era labrador. Y dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín. Y claro, uno dice, ¿pero por qué? Interesante.
es algo muy interesante. Ahí la Biblia dice exactamente qué, en Hebreos capítulo 11 precisamente. Él, Dios mismo, veía en Abel fe. En cambio, veía en Caín incredulidad. Esa fue la diferencia entre el uno y el otro. Él decía, él me trae ese sacrificio por una convicción de quién soy yo. El otro me lo trae de una manera religiosa, por cumplirme, simple y llanamente. Mateo 22, 23, 35, habla algo parecido para hacernos entender ese tipo de cosas. Dice, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, este es el Abel de la historia, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Y la Jesucristo mismo nombró a Abel como un hombre justo. En cambio, ¿cómo se refiere la Biblia a Caín? Primera de Juan 3:12. Diferentísimo. Primera de Juan 3:12. Para que miren allá. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Habla de la maldad de Caín. Abel tenía una actitud sincera de fe al ofrecer el sacrificio. Y Caín, en cambio, tenía una actitud pecaminosa que no agradaba a Dios. Ese es el asunto. Por eso cuando el Señor habla con Caín tratando de llamarle la atención de lo que está haciendo, ¿qué le dice? Un versículo que ustedes se saben de Génesis 4:7. No le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Hablándole a que, hermano, si usted se lo bueno, no será levantado, hermano. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo. Y el pecado tomará el control de tu vida. Y si tú te enseñoreas de él, tiene las actitudes de un incrédulo, tiene los actos de un incrédulo. Ese es el punto. No fue un sacrificio de fe. Y Dios exige que todo sacrificio sea por la tremenda confianza que tenemos en Él. Ese es el asunto. Por eso dice, miró con a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Su sacrificio fue aceptado. Porque Él mismo llegó con el corazón que hay que llegar, un corazón lleno de fe por el Señor. Ese es el punto. La fe de Abel hizo que fuera aceptado. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Muy interesante. Y obviamente, detrás de esa actitud está que Caín trajo frutas de la tierra, mientras que Abel trajo un cordero. Lo que también muchos piensan y dicen, bueno, había que llevar un animal para el Señor. Y seguramente Caín lo sabía y no lo hizo. Y quiere decir que los dos llegaban al Señor. Y esa es la otra cosa. El hecho de que ofrecieran sacrificios significa que los dos llegaban conscientes de que había que darle algo al Señor, que había que estar bien con Él, que había que reconciliarse con Él. Pero a Caín no le interesaba. No le interesaba hacerlo. Y por eso llegó así de esa manera. Ese es el punto. Y obviamente el desenlace ustedes lo conocen. Caín mató a Abel. Interesante. Muy interesante la historia. Pero cuando leemos el texto, uno lee que Caín despreció el requisito divino. Y por eso no le ofreció a Dios. Porque ahí dice que ofreció más excelente. También tuvo que ver, por un lado, con la fe que ya vimos, con lo que le ofreció al Señor. No era lo que el Señor quería que se le ofreciera. Y ahí estamos viendo dos clases de religión que siguen hasta hoy en la humanidad. La que es de la fe, que es la que va delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, mis razones para seguirte, honrarte, traerte sacrificios, y todas las cosas que hacemos son limpias. Y está la otra clase de religión, la que simplemente está ahí por cumplir, por religiosidad,
porque los demás lo vean y que no le importa lo que piensa aquel a quien dice que ama. Por eso dice acá que el sacrificio de Abel era más excelente que el de Caín. Qué interesante eso. Entonces la fe, señores, de Abel es inseparable del sacrificio que él ofreció y su fe le condujo a llevar el sacrificio adecuado, el de la expresión de su fe. Ese es el asunto. ¿Y cuál era esa expresión de fe? Él dijo, yo tengo la relación correcta con Dios, le voy a llevar lo que en verdad le gusta. Ese es. Entonces, la fe arranca de tener las convicciones correctas para acercarme a Dios, las motivaciones correctas, de entenderlo, de conocerlo. Eso es lo bonito. Por eso ese más excelente sacrificio, más abundante sacrificio significa abundante en calidad, por las razones de fondo que en verdad tenía ese sacrificio. Y wow, qué chévere. Por eso cuando volvemos ahí, Hebreos 11 dice, en el versículo 2 decía, por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Esa fue tan evidente que Dios la reconoció inmediatamente. Y cuando llegamos al versículo 4 dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ellas. Dice de que era justo. Wow, qué interesante. Y es que entonces Abel era un hombre súper espiritual. Y entonces, claro, fue justificado por haber ofrecido por fe este sacrificio. No, no. El sacrificio es al revés, dio lugar a la justicia, no la justicia a la aceptación. El sacrificio. ¿Sabe por qué ofreció Abel un sacrificio? Porque él sabía que no era bueno. Dice, yo sé que no soy bueno, Señor, pero te ofrezco esto es lo que tengo con un corazón hasta donde me alcanza. Y ese buen testimonio hizo que Dios lo resaltara y lo aceptara. Ese es el punto que está ahí narrado. Y Abel murió asesinado a pesar de ser justo. Y obviamente tiene que esperar como todos los mártires hasta el día designado. Porque su sangre está clamando, Señor, que es lo que está pasando con él. Su sangre reclama. Muchas personas han muerto por la causa del evangelio, pero su muerte es evidencia de su fidelidad y su sangre habla de su fe y sigue hablando como la de Abel hasta que llegue ese día. Entonces, si queremos ver el primer ejemplo de una vida de fe, ¿de quién vamos a hablar? Pues de Abel, que se manifestó presentando a Dios el sacrificio adecuado y aún llegando y manteniéndose firme hasta morir por el Señor. Cosa bien interesante. Por cuestiones de tiempo no vamos con el siguiente, pero que ese no. Pero lo que sí debe quedar claro en el texto que nosotros estamos mirando es que la fe realmente, para podernos sostener en la fe que el Señor quiere, yo tengo que vivir la vida como sosteniéndome del invisible. En la práctica es poder caminar en este mundo sabiendo en cualquier lugar que esté, Señor, tú estás acá conmigo, tú me estás guiando. Así es como nosotros podemos aplicarla. Y por la fe, señores, podemos agradar a Dios. Por la fe, señores, es que podemos acercarnos a Dios. ¿No le gustaría agradar a Dios y acercarse a Él? Muchos hoy tratan de agradar a Dios y acercarse a Él de diferentes maneras. Algunos piensan que dándose latigazos en la espalda, pues así pueden alcanzar al Señor. Y gente que camina kilómetros ensangrentada, gente que se crucifica. Y todos, de alguna manera, en su mente, humanamente, tratan de agradar a Dios. Pero no se puede agradar de esa manera. No podemos ofrendarle nada que valga para agradarle. Porque todo lo que podemos ofrecerle lo hemos recibido de Él en primer lugar. No hay ningún sacrificio, penitencia, que nos haga aceptos delante de Dios. Ese es el asunto.
No recibe ningún placer cuando nos ve sufrir. Qué agradable verte sufrir, me hiciste feliz. No, nosotros no tenemos méritos para agradarle. Y las mejores cosas que hacemos están lejos de lo que Dios desea y de lo que Dios pide. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Fácil, por medio de la fe. Esa es la forma de agradarlo. Es la forma. La fe es lo que distingue a las personas que están aprobadas por Dios de las que están reprobadas por Dios. Y por eso el texto de Hebreos dice tantas cosas, que por la fe la gente ganó batallas, vivieron vidas buenas, vidas justas. Pero la fe fue la que les dio origen a esas cosas, sin eso no se puede hacer. ¿Quiere agradar a Dios? Entonces hay que vivir por fe. Es la única manera de hacerlo. Como lo hizo Abel en el caso que vimos. Lo hizo con sus ofrendas. Lo hizo con su sacrificio. Lo cual lo justificó delante de Dios. Se puede sacrificar lo que quiera, esforzarse el máximo que quiera. Pero si no crees en Dios, si tu vida no tiene una confianza humilde, sumisa al Señor, si no vivimos como viendo al invisible, no podemos agradarlo. Por eso queremos agradarlo, hay que tener fe. Queremos acercarnos a Él, tenemos que tener fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la razón de ser. Si yo creo firmemente en Él, yo aplico el versículo de Hebreos también, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si yo tengo esa convicción, yo me acerco. Él está dispuesto a recibirme. Por eso la Biblia una y otra vez en el libro de Hebreos repite, acérquese. Hay otra frase en Hebreos 10:19 que dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. El requisito para acercarnos a Dios es la fe, la confianza. Por eso, señores, al salir de acá uno tiene que pensar qué clase de fe tiene, en qué está depositado. Es una fe como la que está señalada acá en la Biblia. Es una fe que en verdad demuestra con unas intenciones limpias a pesar de nuestras imperfecciones. Esa es la que el Señor dice. Y esa es la única manera de agradarlo y acercarnos a Él, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Por eso la invitación en esta noche es empezamos a pensar en lo que es en el futuro, en las cosas que sí tenemos. Una eternidad con el Señor, una vida con Él, una ciudad celestial, unas promesas increíbles. Empezamos a pensar en lo que sí es. Empecemos a pensar en lo que sí es. Y entonces, wow, la fe empezará a brotar, a salir. Vamos a empezar a demostrarla aquí con hechos, con obras, si lo quieren ver así, que demuestran que tenemos una fe genial. Por eso los invito a que evaluemos, a que oremos y que le pidamos al Señor que podamos caminar con fe como lo vimos hoy. Nos podamos acercar a Él. Con fe, pues la condición para acercarnos. Y para que cumplamos el deseo del Señor, que no es otro que sus hijos anden de su mano en fe. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, que podamos de verdad, Señor, andar en fe conforme tú lo enseñas. Por eso vamos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, como seres espirituales, al conocerte, reconocemos tu grandeza. Conocemos que los cielos y la tierra y que todo lo hecho, fue hecho de cosas que no vemos. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, acercarnos a ti, conocerte a ti, utilizando, Señor, esto tan bonito que nos has regalado, que es esa confianza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso hoy pongo delante tuyo la vida de mis hermanos y pido que si eso no es así, que podamos empezar a hablar contigo y empezar a tener esa fe, una fe, Señor, inquebrantable, una fe que te glorifica.
A ti la gloria, la honra y la alabanza, damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.